Hola, muy buenas tardes a todos y a todas los que estéis ahí. Estoy muy contenta de poder iniciar hoy una serie de directos que van a estar basados en temas relacionados con la psicología, temas de actualidad, algunos que he podido tratar en mi segundo libro, y para ello pues voy a contar con una serie de profesionales que tengo la gran suerte de que son mis amigos también, y vamos a desarrollar estos temas desde una mirada multidisciplinar, de cooperación, que para mí es muy importante, no de competición, sino de cooperación. Y para ello, este primer directo, pues voy a poder contar con Lara Pinilla. Vamos a tratar sobre el diálogo o la relación idílica que existe entre el intestino y el cerebro, que además es bidireccional. Entonces, mientras Lara se va conectando, pues os cuento un poco lo que yo pienso sobre este tema. Yo creo que podríamos decir que en el intestino se juega nuestra salud, tanto emocional como yo diría que física. Entonces, esto es lo que vamos a hablar. Vamos a poder aprender sobre lo que es la salud, qué relación tiene la microbiota, o también llamada microbioma, con el cerebro, cómo puede afectarnos en diferentes trastornos, suplementación, bueno, pues varias cosas que os iremos desarrollando sobre el tema. Ya veo que Lara está por ahí. A ver, que le voy a dar paso y a ver si es posible. Mientras vamos esperando un segundito. A ver, estas cosas del directo. A ver. Sí, Lara, me has mandado para saludar, pero me tienes que mandar solicitud. Ahora sí. Pues eso que os decía. Entonces ahí vamos a comentar esa fabulosa relación y a ver qué podemos aprender de ella. Hombre, ya estás por aquí. Me ha costado. Un poquito, porque yo creo que me estabas primero saludando. Te he saludado, te he dicho hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Lara. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Es un placer poder contar Gracias a con ti. tu experiencia. Y bueno, pues yo creo que vamos a disfrutar un montón de esta charla. Les Seguro. estaba, les estaba contando que para mí el intestino y el cerebro tienen una relación idílica, Ujú. que además Tal va, cual. tal cual, ¿verdad? Además va en camino de bidireccional, que va de intestino a cerebro y de cerebro a intestino, que también esto es muy importante, ¿no? Eso es. Y, y yo creo, Lara, que es un tema también, ¿verdad?, que parece como tabú. Parece que hablar de nuestras heces, de nuestras cacas, hablar de lo que pasa con nuestro microbiota, como vamos a hablar hoy, pues es como que nos da un poco todavía como de De pudor, ¿no? reparo, sí, de De reparo, pudor. de pudor, sí. Pero Exacto. bueno, hoy vamos a desvelar aquí algunos secretillos. Hecho. Bueno, sí, genial. Pues si nos quieres contar algo sobre ti, Lara, así un poquito brevemente. Vale. A ver qué te cuento. Yo estudié naturopatía, me encanta la medicina natural. Y a raíz de estudiar naturopatía me fui encauzando un poco en lo que yo iba sufriendo, que era fundamentalmente problemas gastrointestinales. A raíz de ahí me especialicé en nutrición, terapia ortomolecular específica para el sistema gastrointestinal. Ahí ya también me fui derivando y haciendo otras terapias, como la hidroterapia de colon, que ya os explicaré un poco de qué va la cosa.
Ujú, Y gracias a que yo estuve haciendo tratamiento psicoterapéutico, también hice terapia Gestalt, que me ayudó a mí mucho, pues eso, a conocerme y a hacer un proceso de autoconocimiento. ujú. Y a partir de ahí también hice la formación, pues para eh, poder ayudar a las personas desde un poco todos los planos. Y eso es un poco, y hasta ahí ahora unos años abrí la consulta y me dedico íntegramente a esto. Ujú. Qué bueno. Por eso me gusta también tu trabajo, porque piensas como yo en el trabajo multidisciplinar de unir todas esas partes que nos componen al ser humano y que hacen que podamos pues trabajar en una línea de más bienestar, ¿no? Digamos desde una perspectiva más integrativa, ¿verdad? Que Eso es, ojalá. holística. Al Sí, final, bueno, no solo somos lo que comemos, es decir, somos muchas más cosas, sentimos, hacemos, hábitos, etcétera, etcétera. De sí. todo un poco hablaremos hoy. Exactamente. Pues nada, vamos a ver. Yo te quiero preguntar qué es para ti la salud. Vale, para hablar de salud, voy a hablarte de, para lo que es para mí, ausencia de salud. ¿Vale? Y ausencia de salud para mí es cualquier desequilibrio químico que podamos Ujú. sufrir que nos desequilibre de alguna manera. Y a partir de ahí puede ser o desde la ingesta repetida de alimentos tóxicos, la exposición a tóxicos ambientales a la que estamos expuestos a diario, mantener estrés de forma crónica, una mala gestión de las emociones o una no gestión de las emociones. Todo eso para mí nos genera internamente un desequilibrio que si además lo continuamos en el tiempo, enfermamos. Sí. Mira, yo creo que tendríamos que volver un poco la mirada hacia incluso los antiguos griegos, ¿no? Los antiguos griegos daban ya mucha importancia. Uno de los tres pilares de la salud para ellos era el entorno. Así Los es. otros, los otros era el estilo de vida de la persona. Ya entonces, imagínate lo importante que era para ellos ya esta mirada ya casi prácticamente multidisciplinar también, ¿no? Holística, eso es. Sí, sí, sí. Y el otro, escuchaban también mucho al cuerpo, le daban mucha importancia al estado del cuerpo, ¿no? A escuchar las señales que el cuerpo nos envía, que yo creo que este es uno de los problemas que hoy tenemos hoy actualmente. Gran problema. De esto seguro que saldrá más adelante. O Sí, sea, yo para mí sí, la sensación es que estamos hiper sí, desconectados. sí, Entonces, sí. a partir de ahí, pues es complicado sentir, es complicado darnos cuenta de eso, de qué nos está pasando físicamente y no solo eso, ¿no? Mentalmente, etcétera. Por ahí alguien que nos está viendo, que también voy a fijarme en los mensajes, dice que la epigenética es absolutamente. Ahí La está, eso epigenética es. es la clave porque que nos da muchas pistas porque es muy, muy, muy importante el entorno también. Mira, justo No la es. persona que nos ha dicho la epigenética es una colega hidroterapeuta de colon en Argentina. O sea que me hace Muy bien, muchísima ilusión que esté por ahí. genial, pues encantada de saludarla. Sí. Bueno, entonces, vamos al grano. Lara, se oye mucho de la microbiota o microbioma y claro, parece como que está de moda ahora, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que nos hablaras de una forma fácil y sencilla para que cualquier persona que pueda escucharnos pueda, a raíz de este directo, que es el objetivo, sacar unas conclusiones que luego pueda aplicar a su día a día, ¿no? Eso es. Entonces, cuéntanos. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué es la microbiota o cuenta? ¿Esa es la pregunta? Sí, ¿qué es la microbiota? Luego ya hablaremos de su influencia, es que la microbiota, yo les he dicho al principio, para mí casi te juegas la vida, tiene que ver con el juego de la vida en el sentido de que es muy importante tanto en el aspecto te juegas la salud física y te juegas la salud emocional.
Eso es, de hecho, o sea, al final la microbiota lo que viene a ser es un conjunto de microorganismos Ujú, que tenemos en el intestino, ¿vale? Y ahí pues entran desde bacterias, hongos, arqueas, virus, parásitos, todo eso reside en nuestro cuerpo, ujú. ¿vale? Eso es la microbiota, Vale, fundamentalmente. perfecto. ¿Y esa microbiota cómo nos afecta? Porque según últimos estudios y según últimas investigaciones, afecta en el comportamiento, Ujú. afecta en el entorno, afecta en las relaciones sociales. ¿Cómo puede ser que esos bichitos tan pequeñitos, esos microorganismos, nos puedan afectar en tantas áreas de nuestra vida? Al final son Ujú, microorganismos. Estos microorganismos, pensemos que tenemos billones de ellos. Es decir, muchos más microorganismos tenemos que células hay en nuestro cuerpo. Y sí, nosotros los estamos alimentando constantemente. Gracias a eso vivimos. ¿Vale? claro. Entonces, Ujú, imaginemos la importancia que tiene esto. A partir de ahí, cualquier cosa, lo que hablaba antes, ¿no? Que desestabilice esa composición, puede desequilibrar, nos puede desequilibrar tanto físicamente como emocionalmente, mentalmente. ujú. ¿Vale? Es decir, para mí lo resumiría como que tengamos una mejor o peor calidad de vida está estrechamente ligado a la calidad de nuestra microbiota. Vale, esto me lleva a pensar, ¿podríamos decir que somos lo que la microbiota hace con todo eso que comemos? O sea, de hecho, para mí, no solo sería con las ingestas, es decir, no solo la microbiota hace con lo que comemos, sino también con lo que nosotros hacemos, es decir, nuestros hábitos el día a día y hasta con lo que sentimos. Es decir, Ujú. el estrés continuado, la ansiedad, la depresión también modifica la microbiota, Sí. ¿vale? Bidireccionalmente. Ujú. Claro, se ha visto también, Lara, que, por ejemplo, la serotonina, que es Uh-huh. el neurotransmisor de la felicidad, interviene totalmente en el proceso digestivo. Uh-huh. Entonces, cuando en una depresión, enseguida tenemos que mirar a ver cómo está el tema de esas funciones a nivel gastrointestinal, digamos, Eso porque, es. claro, influye en el estado de ánimo, ¿no? Por eso me gusta contemplar esta alianza contigo, porque Uh-huh. considero que los psicólogos nos tenemos que abrir. Yo ya sabía, me conoces, yo ya tenía este pensamiento de hace tiempo, pero nos tenemos que abrir a trabajar también, por ejemplo, cuando estamos trabajando en un caso de depresión, a tener en cuenta que esa serotonina en el intestino y en el estómago de la persona, de nuestro paciente, está altamente modificada y que Puede viene estar de alterado. ahí, puede estar Es, alterada, ¿no? Y puede influir en sus procesos digestivos, en su estado de ánimo, en todo Eso esto. es, o sea, pensemos, de hecho, que el 95% de la serotonina, Ujú, el 95% de la serotonina, el 50% de la dopamina y el GABA también, que son tres de los grandes neurotransmisores que influyen en el estado de ánimo, se producen en el ujú, intestino. Es decir, ujú. al final, cuando el intestino está sano, el cerebro puede producir estos neurotransmisores, tanto para dormir como para relajarte, comer cosas saludables, relacionarte sanamente. Sin embargo, cuando existe una inflamación gastrointestinal, Ujú. que algunos habrán oído hablar también de disbiosis, la disbiosis no deja de ser un desequilibrio Es- entre agentes, o sea, como entre bichos buenos y bichos malos, Sí. podríamos decir, el cerebro recibe esa Ujú, inflamación. Y ujú. por ejemplo, los niveles de serotonina se reducen exponencialmente, generando bajos estados de ánimo, ansiedad, insomnio, etcétera. O sea Claro, que es verdad, porque también la bajada de la serotonina influye, no nos podemos relajar,
influye en varios procesos, ¿no? Sí, 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 es hasta súper importante, en decidir lo que comemos, ¿eh? Porque muchas totalmente, veces también. estamos totalmente inflamados y lo que más nos apetece es seguir inflamándonos, ¿no? Que parece una paradoja, pero es así. Vale, ahora que hablas de la inflamación, Sí, ¿por qué nos inflamamos, vale, Lara? esa pregunta me encanta. Me lo Para mí, imaginaba. es que voy a ser un poco radical, porque para mí nos inflamamos porque estamos desconectados. Esa es mi sensación. Con los casos que veo, sobre todo en consulta, ¿no? Al final no gestionamos lo que nos pasa, Ujú. tardamos en gestionar lo que nos pasa. Mantenemos un estrés continuado, ansiedad diarios, nos alimentamos mal o no sabemos alimentarnos. No nos conectamos con la naturaleza, es decir, no salimos a pasear, no caminamos descalzos, no nos exponemos al sol. Todo esto modifica nuestra microbiota. Además, estamos expuestos, sobre todo los que vivimos en ciudad, a tóxicos ambientales diarios. Sí, Eh, y de hecho es, bueno, no descansamos, o sea, yo cada día recibo gente que me dice es que duermo fatal, ¿no? Todo esto, al final, también decir que tampoco nos han enseñado a prevenir la salud, ¿no? Nos hemos acostumbrado a parchear los problemas a medida que ujú. van A saliendo, medida es que van decir, saliendo. me Ujú. duele algo y tomo cualquier cosa, algún Claro. remedio mágico, pero no estamos solucionando seguramente el problema de raíz. Pero claro, porque el sistema de salud busca, nos deriva siempre casi a un especialista, cuando en realidad para mí la mirada integrativa sería poder trabajar todos en equipo. Que si una persona tiene una depresión, pudiera trabajar con un psiquiatra, con un psicólogo, contigo, con un nutricionista, o sea, que nos pudiéramos todos alinear de alguna manera de esa forma, Sí, ¿no? sí, de hecho, por suerte, cada vez veo a más médicos que van por esta Davis, línea, ¿no? sí, Que sí, realmente que al final se abren y empiezan a utilizar sí, otras terapias otras que no la terapias. medicina Sí. alopática. Cuéntanos, ¿cómo se comunica? No es, porque la gente se preguntará, vale, estáis hablando del diálogo, de esta relación idílica, pero ¿cómo se comunican nuestro intestino con el cerebro? Vale, Ya sé entonces, que es una pregunta que puede ser muy extensa, puede pero ser yo sé extensa, que... voy a intentar reducirla, ¿vale? Porque, o sea, lo que ya sabemos es que ese diálogo es bidireccional. Entonces, lo que se ha descubierto son 4 vías, que voy a explicar a grandes rasgos. Ujú. Las vías, aunque una es la más estudiada, que ahora la cuento, por ejemplo, la microbiota interactúa con las células inmunes, ¿vale? Ujú. Estas células inmunes producen unas proteínas que circulan por la sangre hacia el cerebro. Esa sería una de las vías. O sea, También con los, el, Lara, con el sistema inmunitario, ¿no? por ejemplo, uno de ellos. Ujú. Después, los microbios también interactúan con las células intestinales, produciendo moléculas que envían señales al cerebro, ¿vale? Ujú. Es decir, los microbios. Después, la microbiota del intestino también produce neurotransmisores, como hemos dicho, que circulan hacia el cerebro. Es decir, eh, se han estudiado varias vías Varios. de comunicación. Sin embargo, la que más estudiada está y de la que más se oye hablar es el nervio vago, ¿vale? Me El nervio gusta, vago, me gusta mucho en el vago. lo he leído en tu libro, que luego hablaremos. Para mí el nervio vago es la vía de comunicación más directa que tiene el sistema gastrointestinal con el cerebro. Después, si quieres, hablamos un poquito sobre el nervio vago, Sí, pero sería esa autopista que conecta el intestino con el cerebro. perfecto. Vamos a, vale, ahora yo creo que la gente ya se ha situado ya la microbiota en donde nos afecta. Entonces, ¿cómo podemos, cuéntanos, qué es una hidroterapia de colon? ¿Vale? Porque me parece muy interesante. Creo que hay mucha gente que desconoce el tema. Sí. ¿Y por qué la recomiendas, Lara? Vale. Y ya está. Y luego ya te hago más preguntas.
qué es una Vale, hidroterapia de colon? la Cuéntanos. hidroterapia de colon, por decirlo fácil, es un lavado del intestino grueso, ¿vale? Ujú. Pensemos que por el colon, por el intestino grueso, pasan a diario residuos que nuestro cuerpo elimina. Vale. Residuos, Una, una sí, cosa. te iba a decir. Sí, una cosa, Lara. Por ejemplo, entiendo entonces que si tú, cuando haces esa terapia, es una forma de regenerar nuestro microbioma. Entonces, vamos por partes. Primero, para mí es fundamental limpiar, porque no solemos limpiar. Para mí, el colon o el intestino grueso sería nuestra fosa séptica. Pensemos que eso está sucio a diario, porque pasan restos de caca, de desechos, de residuos a diario, y no lo limpiamos jamás. Aun evacuando a diario, en las paredes del intestino siempre quedan trozos de materia fecal, ¿vale? En condiciones normales, es decir, cuando tenemos una buena evacuación, de alguna manera eso no está tan tóxico como podría ser en casos de estreñimiento crónico y severo, ¿vale? Entonces, con la hidroterapia de colon lo que hacemos es limpiar esa materia fecal y a partir de ahí el terreno está limpio y puede regenerarse. ¿Cómo podemos regenerarlo? Pues dando una serie de suplementos para regenerar, para modificar un poco la pared intestinal que puede haber estado dañada, con alimentación, etcétera. Pero para mí, si no, es como llegar a una casa, eh, un jardín, ¿no? Súper bonito, pero sucio. ¿Qué hacemos? Lo primero es arrancar las malas hierbas, dejarlo bien limpio para después poder abonar, regar y ahí, a partir de ahí florece algo bonito. Pues un poco sería similar con la Muy, hidroterapia. ¿qué les puedes decir a las personas que les cause esto una sensación un poco como que les dé tabú? O que, sobre todo, si puedo decirlo, no sé si está más extendido entre el público femenino o entre el público masculino. ¿Y cómo podemos ayudar a que ese estigma... bueno, yo tengo que decir que he sido paciente de Lara, por eso conozco la técnica, me gusta mucho y además me la pudieron hacer hace unos años, con lo cual había probado muchas cosas, Lara, y fue lo único que me ayudó a corregir un estreñimiento muy severo y bastante grave, me ayudó un montón. Entonces, por eso la he experimentado, que también es muy importante hablar desde la experiencia. Entonces, volviendo a la pregunta, las personas que tengan este tabú, ¿cómo puedes, qué les dirías, Lara? Y sobre todo, no sé si está más eso, lo que te he dicho, si los hombres tienen más tabú que las mujeres. Entiendo esa parte de tabú, porque estamos Sí, acostumbrados a hacer cacas solos en el váter sin que nos moleste nadie y muchos, a de ser hecho, posible. no hacemos caca hasta que llegamos a casa, ¿no? Es como, nos da vergüenza que nos oigan tirarnos pedos, que puedan oler esa caca, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo esa vergüenza. Yo cuando me llama alguien y me pregunta qué es una hidroterapia de colon, cómo pueden venir a verme, etcétera, etcétera, lo que intento es hablar con ellos directamente, Ujú. porque a partir de ahí podemos romper ciertos tabúes, la persona se acaba relajando cuando le explico de qué va la hidroterapia de colon, que no hace daño, que no huele, que, bueno, que no pasan grandes cosas, que lo único así real es que te sientes limpio y liviano posterior a la sesión. Y a partir de ahí, claro, yo les animo primero a hablar y después a venir y ver que realmente nos generamos ahí una serie de, pues, de miedos que Claro. después no son reales. Qué importante es lo que has dicho, Lara, porque mira, yo creo que en esto, en la psicología lo llamamos psicoeducación, ¿no? Pero es en el sentido de que para entender algo, para comprender algo, es mucho mejor explicarla lo antes, enmarcarlo, incluso enseñarle a la persona pues lo que le pasa, ayuda un montón porque Hasta las partes, ¿sabes? Es sí, decir, yo hasta hice un vídeo de exactamente qué hago en una hidroterapia de colon exacto. para que la gente le quite el hierro, ¿no? Porque, Me y es parece verdad lo que te has dicho, que recupero la pregunta al principio que me decías, ¿se lo hacen más mujeres que hombres? Sí, se lo hacen más mujeres que hombres. Es verdad que hay más estreñimiento en mujeres que en hombres, eso por un ujú, lado.
Y después, no es en el resto de países, pero en España existe un tabú bestial con el ano, culo y la cánula que introducimos en el ano de los hombres. Y ahí también hay que, pues eso, desmitificar un poco, porque la cánula no Totalmente. deja de ser una cosa mucho más estrecha que las heces que a veces Claro. hacemos, ¿sabes? Por eso me parece tan importante poder explicarlo y que así la persona luego pues se encuentre mucho más en poder de poder tomar una decisión y decir, bueno, pues mira, ahora que conozco lo que me va a pasar y lo que me van a hacer, los seres humanos somos así, ¿no? Entonces, esta es la condición que nos viene muy bien. Mira, tu Sí. compañera dice que tenemos un terapeuta varón. También es importante. Pero que Puede también tienen ser. tabú ahí, en Argentina también hay tabú Claro, me imagino, me sobre el ano imagino, masculino. me imagino. Vale, todo esto yo creo que hemos ido puesto ya un poquito las cosas como más enmarcadas. Entonces, me gustaría preguntar, Sí. claro, ¿qué podemos comer para regular, porque esto es un tema muy importante, y tenemos tanta información, Lara, hay tanta gente que está, con todo el respeto, que están diciendo tantas cosas, Mm. alimentos que estaban totalmente prohibidos y demonizados ahora se han convertido en los reyes. Entonces, la gente y los seres humanos estamos perdidos en cuanto a qué comer. Uno ya no sabe. Entonces, como nuestro tema es la microbiota, a Mm. mí me gustaría que nos centráramos en qué sería bueno para que nuestros microorganismos, que eso ya lo hemos aprendido, Mm. se nutrieran de la forma adecuada, hicieran su paseo hasta el cerebro y por todos los sitios donde nuestro cuerpo humano se tiene que pasear y nosotros nos beneficiáramos de esa alimentación, de esos alimentos o de esos productos. Luego hablamos de suplementación, ¿eh? Vale. Entonces, te voy a decir a nivel de alimentación, que también Sí. es, pero también qué podemos hacer, ya no solo qué ingerir, sino qué podemos hacer. Entonces, Vale, era la siguiente pregunta, pero muy bien. las hago las dos, las hago las dos, me ahorro Perfecto, tiempo. perfecto. Me ahorro. Entonces, a nivel de alimentación, pensemos que hay algunos alimentos que son proinflamatorios y está demostrado, ¿vale? Entonces, voy a empezar por cuáles son los alimentos proinflamatorios y a partir Muy de bien. ahí, claro, se abre todo un mundo Vale. en la alimentación. Entonces, alimentos que nos inflaman y si estamos inflamados, lo que estamos haciendo es añadir inflamación. ¿Vale? El trigo, fundamentalmente un componente del trigo que es el gluten. Ujú, Después, lácteos y en especial la leche de vaca. ¿Por qué? ujú. Porque pobrecitas mías están hiper Y manipuladas, es decir, a hormonadas, nivel ¿verdad? hormonadas, antibióticos, etcétera, etcétera. Es decir, si no tomamos una buena leche ecológica de pasto, etcétera, etcétera, todo eso que se ha comido la vaca previamente, nos lo metemos nosotros en el cuerpo. Después, azúcares, harinas refinadas, aditivos, conservantes. Y para resumirlo, yo te diría, cualquier alimento que vayas al supermercado y esté envasado o empaquetado, para mí sería un no. A partir de ahí, todo lo que tú puedas ir, coger y comértelo directamente, no hablo de unas galletas, lógicamente, Están serían empaquetadas, están empaquetadas. ahí está. Pues todos esos alimentos, menos estos, serían alimentos que podemos consumir sanos para fomentar un buen crecimiento de los microorganismos. Eso a nivel de alimentación. Es decir, basar la alimentación en muchos vegetales, en grasas sanas, en proteínas de calidad y en mucha menor medida, ¿vale? También se ha demostrado que los cereales, las frutas son altos en hidratos de carbono y eso en un cuerpo que está inflamado está generando más inflamación. Claro. ¿Vale? Entonces, eso a nivel de alimentación.
Después, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que está de moda, pero que realmente es ancestral, es decir, el ser humano está acostumbrado a ayunar, a hacer descansos digestivos y es una muy buena herramienta para ayudar a esa desinflamación. Ujú. Exponernos al sol, sobre todo el primer sol y el último sol. No nos exponemos al sol, nos exponemos con cremas, tapados, con gafas. Eh, Y contactar así tenemos la carencia que tenemos de de vitamina D. vitamina D, sí señora, así es. Después, contactar con la naturaleza, caminar descalzos, bañarnos en el mar, dormir bien, escuchar música, movernos, bailar, hacer el amor, tocarnos, todo eso y muy importante, gestionar el estrés, la ansiedad, las emociones. Todo eso para mí es vital para tener una microbiota sana. Ujú. Según algo que he leído, Lara, de unos últimos estudios, parece que bailar, el movimiento, ¿no? El baile ayuda también a tener una microbiota sana. O sea, Sí, es me decir, al parece final maravilloso el movimiento. lo que no es sano es ser sedentario. Entonces, a partir Claro. de ahí, cada uno que escoja lo que quiera. Unos pues se irán al gimnasio, otros correrán, otros irán en bici. A mí me encanta Ujú. bailar y es lo que además ¿no? me lleva a que los neurotransmisores, mis hormonas de la felicidad estén a tope. Sí, sí, sí. Ahí en el baile las endorfinas. Ahí está. Sí, 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 sí. sí. Pues mira, esto que dices, Lara, yo también por ahí, algunos especialistas, volviendo un momentito a lo que has dicho de alimentación, dicen que me parece un consejo muy sabio todo lo que esté empaquetado, embolsado. Algunos dicen también que nos fijemos que no tengan más de dos, tres ingredientes, ¿no? Porque claro, si no, lleva una cantidad ahí ya de aditivos que son los que nos inflaman y los que nos llevan a tener una microbiota mucho más deficitaria, ¿no? Mm, Pero también, Lara, me gustaría que nos hablaras, porque creo que se habla de alimentos probióticos y ujú. se habla de alimentos prebióticos. Eso Vale, es. sí, a mí me gustaría mucho que nos explicaras, y que yo lo he tocado en el libro, pero me parece que no lo he tocado como lo vamos a desarrollar ahora. Me gustaría desarrollarlo más porque lo considero muy importante. ¿Qué diferencias existen? Y si nos puedes poner algún ejemplo de alimentos probióticos y alimentos prebióticos. Que sepas que yo me he ¿Sí? leído tu libro y Mu- está súper bien explicado. Muchas gracias, Lara. Pero De bueno, verdad. te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Realmente lo que cuentas es lo que es. Al final, un probiótico es un microorganismo vivo. Que actualmente lo podemos obtener tanto de algunos alimentos, sobre todo los fermentados, ¿Sí? como actualmente pues tenemos la suerte de tenerlos también pues encapsulados o en polvo, en modo de suplemento, ¿vale? Los que no sepan, Lara, ¿cuáles serían los alimentos fermentados que tú recomiendas? Alimentos fermentados pueden ser el yogur, por ejemplo, ¿Sí? Por ¿vale? ejemplo. Más fermentado sería un kéfir. Por ejemplo, también el kombucha, que se ha puesto muy de moda ahora, el kimchi, el chucrut, todos los alimentos que son fermentados, lo que están generando es una actividad en esos microorganismos vivos, ¿vale? Es Claro, decir, de alguna comen, manera nos comen de estimula ahí, ¿no? nos estimula el crecimiento y les Ujú. estimula un poco la actividad. En este caso, Lara, por ejemplo, si los yogures, aunque fueran de vaca, se podrían tomar porque ya el alimento está fermentado, podría sentar mejor si no tienes una intolerancia. Es lo que hablábamos antes, es decir, en una persona con una inflamación, yo normalmente No, siempre primero retiro los los lácteos. lácteos sobre todo los de Los vaca, lácteos en en general, pero los de vacas, general. Mm. los de vacas sobre todo. Y una vez está esa inflamación recuperada, ahí sí. Entonces, claro, yo siempre Ujú. soy partidaria de, si no podemos optar por alimentos ecológicos que estén limpios, etcétera, etcétera, Sí, eh, entonces de animales pequeños, como pueden ser la oveja, la la cabra, oveja, la cabra. porque son los que menos
medicamentos de alguna manera tienen en su cuerpo. Yo recuerdo también, Lara, que en una formación que hice me comentaron que también los estomaguitos de estos animales son más parecidos, más similares A al los nuestro. nuestros. Sin embargo, el de la vaca es muchísimo más grande, con lo cual también esa similitud a nivel de biología también es una característica también importante, ¿no? Eso es. Vale, Esos perfecto. serían los Los probióticos. probióticos, Eso es. perfecto. Y los prebióticos, es decir, muchas veces vamos a la farmacia y compramos un probiótico que a la vez lleva prebióticos, es decir, los formulan juntos, Vale. ¿vale? Se pueden comprar por separado, pero muy a menudo los formulan juntos. Ojo con eso, porque dependiendo de qué patología digestiva podamos tener, está contraindicado, es decir, podemos dar un probiótico específico para regenerar lo que esté pasando, pero el prebiótico a lo mejor nos va mal, ¿vale? Entonces, el prebiótico sería, la definición sería que es un ingrediente o parte de un alimento que lo que hace es eso, estimular el crecimiento de la bacteria, ¿vale? Sería de alguna manera el alimento del probiótico. El probiótico sería el microorganismo, el bichito vivo, y el prebiótico sería el alimento que ese bichito necesita para, pues eso, para estimular, para tener actividad. ¿Algún alimento? Y alimentos, pues podría ser, por ejemplo, espárragos, cebolla, El ajo también creo, ¿verdad? Los vegetales en general. Sí, en general los vegetales serían un muy buen prebiótico. Vale. Sí. Y Lara, el lactobacillus, porque hay muchas cepas, ¿no? De verdad diferentes. ¿Cuál sería para ti el que está más relacionado con el estado de ánimo? Vale. Entonces, es verdad que hemos oído hablar de los que más nos suenan, lactobacillus, las bifidobacterias, los estreptococos, etcétera. Pero, de hecho, hay algunos probióticos que llamamos los nutricionistas psicobióticos porque están formulados precisamente con algunos microorganismos que está estudiado que ayudan a ese sistema nervioso regulando esos neurotransmisores. Por ejemplo, el Bifidobacterium y el Lactobacillus nos ayudan a segregar el GABA, por ejemplo. Estreptococos, enterococos con la serotonina. Entonces, pensemos que hay, hemos dicho, billones de microorganismos, no están todos estudiados, pero algunos sí, y se ha demostrado entonces que pueden fomentar pues, en esos problemas mentales. Además, también en los psicobióticos, muchos están formulados no solo con el microorganismo, sino que además muchos de ellos llevan, pues yo que sé, por ejemplo, vitaminas del grupo B, o algún aminoácido como la L-teanina, que también va muy bien para los estados de ánimo. Para los estados de ánimo, herbáceos, todas esas mezclas normalmente pues eso, promueven el bienestar tanto mental como emocional. En una hidroterapia de colon, tú puedes apreciar lo que ves, claro, lógicamente por las heces cuando salen por el tubito, tú ahí puedes darte cuenta, Lara, de qué déficit habría en la dieta de esa persona. Lo que puedo ver en una hidroterapia de colon, es decir, en las heces que salen, en los restos, a veces es algún microorganismo, a veces se pueden ver hongos, por ejemplo, algún parásito, dependiendo, claro, lógicamente del tamaño y tal, eso se puede ver. Y a partir de ahí lo que podemos ver es, pues si hay un estreñimiento crónico, pues las heces salen súper secas, muy duras, de un color mucho más negruzco. Si el paciente pues tiene diarrea crónica, pues lógicamente es una caca que sale muy suelta. También se puede ver en las heces si hay restos de comida. Si hay restos de comida, lógicamente pues el sistema digestivo no está funcionando óptimamente. Pues a lo mejor podemos tener una hipocloridria que no nos ayuda a, pues, ¿no?, a descomponer
esos alimentos. Entonces, yo siempre digo, cuando viene alguien a verme, cuéntame cómo son tus cacas, explícame, ¿sabes? Claro, No, y hay claro. mucha gente que me dice, yo no me miro las cacas nunca. Y pues a partir de conocerme, la gente se las mira porque siempre les digo, nos da muchísima información la caca. Mucha. Entonces, por Bueno, ahí. de hecho, ahora ya están haciendo analíticas, ¿no? Se han hecho como unos inodoros especiales donde se está investigando mucho todo este tema de la microbiota, porque Sí. están haciendo cantidad de universidades, un montón de estudios, porque dada la relevancia que tiene en todo lo que estamos hablando y en nuestros estados de salud también mental, pues cada vez se han interesado No, más no, por es por una este tema, suerte, ¿no? es una suerte porque cada vez Mucho, hay más mucho. interés, o sea, y es como nos retroalimentamos, ¿no? Porque hay Totalmente, interés del público final y ese interés del público final hace que, los que estamos de alguna manera atendiendo a ese público estemos en constante estudio, sí. pues para ir eso evolucionando, ¿no? Yo hasta hace relativamente poco pues conocía algunos microorganismos, pero no sabía específicamente para qué era cada uno, ¿no? Y a Sí, partir sí, de sí. ahí es, jo, qué chulo poder hacer una hidroterapia de colon y a partir de un poco del marco que me pueda contar el paciente, poder recomendar uno u otro según lo que esté pasando por ahí. O sea Ujú. que Es súper es interesante. interesante. Mucho, mucho. Me parece un mundo fascinante que nos aporta, no sé, yo considero que es, a ver, es como la microbiota sería como el fertilizante, ¿no? Es como un fertilizante sobre Sí, una tierra que el hay que abonar. abono, yo No es la siempre tierra, digo, vamos, pero vamos, es el fertilizante. claro, es eso, es lo que te decía, ¿no? La hidroterapia es genial para limpiar, pero luego tenemos que reparar ese terreno y abonarlo y fertilizarlo. Sí. Entonces, eso es lo que hacemos con estos microorganismos, por ejemplo. Claro. Y luego lo importante también, Lara, que pequeñitos, pequeñitos cambios, ¿no? Como hemos dicho, los grandes cambios no tienen que ser de golpe, sino empezar, pues por eso, pues si empezamos a quitarnos alimentos empaquetados, Mm, empezamos, yo siempre he pensado, es más fácil quitar cosas que añadir superalimentos. ahí Es más está. fácil quitarse la harina, el azúcar, la tormenta blanca, Sí. harina, azúcar y leche, Mm. y ya eso ya es un gran paso y hay muchísima gente que nota increíblemente unas mejoras que introducir tantos cambios de repente nuevos, Claro, ¿no? al final los cambios de hábitos es lo que más nos cuesta, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, mucho. es lo que tú dices, es empezar por eliminar algo que te está inflamando a diario y a partir de Eso ahí es, poco a poco. Es poco a decir, cuando hay un poco. estreñimiento crónico, ahí sí que hay un suplemento Sí, que para mí es vital, que es el magnesio, porque si no, no movemos las heces, ¿sabes? Bueno, y el estreñimiento sigue. Eh, pero, pero bueno, pero sí, sí, para mí la alimentación es básica. ahora que has hablado del magnesio, vamos a hablar de la suplementación, que sé que a muchísima gente le interesa este tema. Nos, lo mismo que nos medicamos, nos automedicamos, nos autosuplementamos también, sin a veces tener un conocimiento, digamos, más exhaustivo y aprovechando que yo sé que también tú has estado trabajando mucho tiempo en temas de suplementación, con lo cual creo que sabes mucho del tema. Pues me parece muy interesante que nos digas, yo soy una fan del magnesio, ya que lo has dicho, Lara, el magnesio es que participa en un montón de procesos de nuestro organismo, en nuestro cerebro, o sea, nos ayuda, sobre todo al segundo cerebro, evidentemente, que es nuestro intestino, de lo que estamos hablando todo el rato, pero la verdad es que aparte del magnesio, hay otras suplementaciones. Ah, quería decir antes de esto. También, claro, lo que nos pasa es que como los suelos donde están creciendo, que esto lo hablamos tú y yo, ya no tienen en las suficientes, digamos, nutrientes. Nutrientes, sí Claro, señora. ya no tenemos los nutrientes que esas raíces llevan, esas verduras, esa alimentación. Claro, yo creo que es súper importante suplementarse en algunas cosas. Eso Entonces, es. según tu experiencia, Lara, ¿qué suplementos consideras
que son buenos también para la microbiota. Uno de ellos has dicho ya, el magnesio, pero también como para nuestro bienestar en general. Me supongo que influirá nuestra edad, nuestro estilo de vida, influirá en Mm. una serie de cosas, pero digamos que puede haber una base donde podemos de ahí empezar y ya nos vamos a notar buenos beneficios. 100%. Es decir, para mí Cuéntanos. lo que has dicho es vital. Es decir, para mí prioritario son tanto la alimentación como los hábitos. A partir de ahí, lógicamente puede haber déficit y con la edad pues todavía más, porque sintetizamos menos, porque generamos menos, etcétera, etcétera. Los imprescindibles, podríamos decir para mí, serían hacer tandas de probióticos, precisamente por Sí, todo lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Es decir, suelos pobres en nutrientes, esta sobreexposición a tóxicos, mala alimentación, estrés, etcétera. Es decir, ir haciendo tandas de probióticos y sobre todo, y súper importante, cuando estamos medicándonos de manera crónica o tomando antibióticos, ahí es para mí sí, vital. El magnesio, como bien has dicho, se ha demostrado que hay un déficit brutal de magnesio en la sociedad. Entonces, en lo que me respecta, aparte de ayudarnos pues, como podríamos decir, con temas mentales a nivel de ansiedad, estrés crónico, etcétera, etcétera, nos va a ayudar, pero también y sobre todo en el sistema de movimiento del intestino, podríamos decir. Otro vital para mí es la vitamina D. Como hay muy poca exposición al sol, tenemos un déficit brutal de vitamina D. muy importante. Eh, Mm. sí, después otro vital para mí sería los ácidos grasos, los omegas, el Para 3 mí y el, también. ¿vale? Entonces, para mí, ¿por qué? Porque no tomamos pescados azules, ¿no? ¿Sabes? Todas estas grasas que son saludables, eh, acabamos no comiéndolas. Sí, Entonces, además también el omega 3 está comprobado que ayuda muchísimo a la neurogénesis, mm, a la comunicación entre las neuronas, o sea sí. que es imprescindible Para mí es uno de los, prácticamente. de los Sí, imprescindibles. yo también Después, lo pienso. antioxidantes, y ahí, Mm. claro, es un super cajón los antioxidantes, pero como el más clave, ¿no? El más fácil sería la vitamina C, como un buen Sí, antioxidante. sí, Y después, para mí, se ha vuelto imprescindible, y es algo que, ¿sabes? Es muy fácil de obtener, el agua de mar. El agua de mar, la composición química del agua de mar es súper similar al plasma sanguíneo nuestro claro, y nos proporciona un súper equilibrio en las sales minerales. Entonces, para mí, este sería como el básico de sí o sí ir haciendo tandas durante el año. A muy partir de bueno. ahí, cada uno, claro, pues habrá pues, déficit según la edad de colágeno, de ácido hialurónico o no sé, o un extra de vitaminas en los niños, pues al empezar los coles, etcétera. Pero este sería mi básico. Fantástico. ¿Sabes lo que haré, Lara? Cuando ya publique el directo, lo dejaré en el Instagram, lo dejaré escrito, Escrito, estas perfecto. recomendaciones, porque creo que al verlo escrito va a ser mucho más fácil que los que nos están escuchando puedan tener Genial. esta recomendación. Sería como un kit Kit de supervivencia. de supervivencia microbiana, ¿no? O sea, Sí. en todos los aspectos la verdad es que me parece fantástico. Por ahí nos dicen, voy a leer los que nos comentan, no le tengamos miedo al sol, es verdad. Sí, lo que pasa que, bueno, como ha comentado Lara, a las horas en las que, claro, no nos perjudica
Eso por un Eh, lado, y segundo, que claro, si solo nos exponemos al sol en verano, que es cuando el sol está más potente, pues lógicamente nos quemamos enseguida. Pero si vamos haciendo una exposición durante el año, en estas horas, al final es lo que se genera, también se ha puesto de moda la palabra el callo solar, pero no deja de ser esto, que el cuerpo esté acostumbrado a esa exposición sin químicos, mm, sin gafas, etcétera. Y sí, sí, totalmente de acuerdo, no tengamos mira, miedo al sol. preguntaban por ahí, Lara, que cuántas unidades de vitamina C. O sea, entiendo que se refiere a ¿A cuántos cuánta. miligramos? O sea, sería Exacto. la dosis mínima para mí serían 500 miligramos, Un, pero, por ejemplo, un gramo eh, mejor, ¿verdad? en situaciones donde el sistema inmune está un poco Más deprimido, tocado. de 1 a 3 gramos es posible. Ahora también aquí en España se está empezando a poner de moda las megadosis de vitaminas inyectadas y ahí las dosis son muchísimo más elevadas. Entonces, pero Claro, esto es muy importante lo que dices, Lara, también, porque lo que pasa a veces cuando el principio activo de esa suplementación no está, desde mi punto de vista, te hablo, bien trabajado, claro, hay que tomar, por ejemplo, muchas pastillas de un suplemento, ¿no? Entonces, a mí personalmente, que investigo el campo bastante, me gusta cuando si puedo tomar una pastilla en la que el principio activo está mucho más completo y es más abundante, más pues yo concentrado. más concentrado considero que también es más fácil, ¿no? Está Es, claro. O sea, es decir, al final te tienes que tomar X de vitamina C, pues comprar pues, la marca o la casa que tenga más que tenga más concentración. También es concentración. súper importante tener en cuenta que si estamos inflamados, sistema gastrointestinal inflamado, no hay prácticamente absorción, hay poca absorción. Esto es Entonces, muy importante también. primero reparación, porque a veces hay gente que me dice, jo, es que llevo un mogollón de tiempo suplementándome o tomando, pues, ¿no? Lo que estábamos hablando, pues Ujú. medicación para la depresión, medicación para la ansiedad y no me hace nada. Bueno, es que quizás hay un sistema intestinal deprimido, o sea, ¿no? Y hasta que no esté reparado, pues lógicamente no está absorbiendo todo lo que le estamos dando. Totalmente. No podemos abonar en una tierra donde no se ha limpiado. Primero hay que quitarle las malas hierbas y Ahí para está. poder ahí tener un poquito. Mira, justamente he leído una cosa que me ha encantado, que yo creo que viene muy al caso, a ver si la encuentro, que va relacionada con esto que también, que es, claro, que a veces no tenemos la paciencia. Es que he leído una cosa que digo, bueno, si viene al caso, como me ha gustado mucho, yo soy muy fan de los estoicos y dicen esta reflexión, nada bueno se crea de un día para otro. Incluso las uvas o los higos necesitan tiempo para madurar. Si dices que quieres un higo ahora, te diría que le des tiempo. Deja que florezca primero, que dé fruto después y finalmente madure. Ahí está. De Epicteto. Y me ha parecido tan chulo porque nos falta esa Súper paciencia, gráfico. ¿no? Sí, Mm. es lo que estabas diciendo, es que digo, viene al caso. Sí, sí, lo de la Totalmente. paciencia es brutal y viene a colación también de lo que te decía al principio. Es decir, estamos acostumbrados a resolver muy rápido, a tapar el problema que podamos tener con algo, venga, tengo estreñimiento, me tomo una cucharada de no sé qué, se me va el estreñimiento. Y vamos dilatando ese problema que realmente no hemos solucionado porque el estreñimiento es por algo, es decir, Mm, de repente un día no soy estreñida. mm. Entonces, va perfecta la frase esta que dices. Pues nada, Lara, haré más directos contigo. Creo que tenemos muchas cosas de las que hablar y Me ha podemos encantado. hablar, a mí también, podemos hablar otro día del nervio vago y Hecho. desarrollarlo más porque creo que es un temazo también y súper interesante y contrastando una buena información como la que tú nos has traído, pues me parece maravilloso. Así que si quieres ahora decir unas palabras de despedida, Pues te dejo. agradecerte muchísimo que, bueno,
la gente que nos ve pues no lo sabe, pero desde el minuto uno que nos conocimos conectamos Es porque hablamos verdad. el mismo idioma y hoy ha sido un placer siempre pasar ratos contigo porque eso, nos vamos alimentando la una a la otra. Entonces, muchísimas gracias por invitarme, de verdad ha sido un súper placer. Para mí también, Lara, es un lujo, lo decía al principio, que encima pueda contar con profesionales que sois amigos, pues es para mí, les decía, ¿no? Que creo totalmente en el trabajo no de competir, sino de cooperar. Y me apetecía mucho hacer esto porque, bueno, pues en el libro, en el segundo libro que he escrito, hablo de muchos de estos temas y desarrollar esos temas en más profundidad pues me parece maravilloso. Mm, Así que gracias a todos los que habéis estado ahí, por eso. atendernos, por escucharnos, por dedicarnos vuestro tiempo y nada, quedará el directo grabado para los que no lo hayáis podido escuchar. Y sí, sí, seguro nos dicen por ahí una segunda parte, haremos una segunda parte. No os olvidéis Un taller nos piden. un taller. También, es verdad. Un taller juntas, sería Ahí maravilloso. Nada, está. haremos, claro que sí. Nada, ya para despediros, que escuchéis a vuestro cuerpo, como hemos hablado, hacerle caso porque nos envía continuamente señales. Mm. Y no solo hay que escuchar música, que es maravilloso, ya sabes que yo soy una fan, sino que también escuchar los sonidos de nuestro cuerpo, escuchar esas señales que a veces son muy evidentes y que por el propio estrés, la ansiedad y este ritmo tan acelerado no nos permite un ratito y pararnos y nos evitaríamos, creo, que muchas disgustos y dificultades a nivel de salud. Así 100% de que acuerdo. un besazo enorme Un beso. y solo un minutito de publicidad me dejáis, aunque Ahí, Lara lo ha enseñado. ahí Si está. no tenéis el libro, pues yo os lo recomiendo porque están hablados los temas de los neurotransmisores y, bueno, algunas de las cosas que vamos a seguir tratando en estos directos, como os he dicho, más extensamente. Abrazo enorme. Chao, Cuídate chao. mucho. Nos vemos Y pronto. tú. Chao. Chao.